¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Es verdad, hace unos días que no estoy con vosotros, pero bueno, el parón de la competición por los compromisos internacionales y ese, los partidos que hemos tenido con horarios un poco forzados y con feria y con un montón de cosas ha hecho realmente imposible que pudiéramos encontrar espacio y tiempo para poder acompañaros. Hoy estoy de estreno, esto es un experimento, porque hemos intentado jugar un poco con lo que se denomina croma, es decir, esta imagen virtual que tengo por aquí detrás. Todavía hay que perfeccionarlo un poquito, pero bueno, por lo menos modificamos un poco en este arranque de temporada. Vamos a jugar un poquito con las imágenes para hacer algo distinto, ¿no? Y para renovar un poco la imagen, como digo, que nos acompaña cada viernes en condiciones normales. Perdonadme, pero bueno, en condiciones normales cada viernes estaremos con vosotros. Bueno, viernes o sábado, porque hoy a esta hora de la tarde, entre actualización de sistemas y... Bueno, estas cosas igual no deberían decirse, pero bueno, ¿por qué no? Son las 9:27 de este viernes, así que hoy vamos un poquito tarde. No sé si dará tiempo a colgarlo hoy viernes, si no mañana sábado lo tendréis para la previa, ¿no?, de este próximo partido que corresponde a la quinta jornada en Primera División y al choque que el Almería va a disputar este próximo domingo en el Estadio de la Cerámica, en el antiguo Campo del Madrigal, ahora Estadio de la Cerámica, con esa remodelación, frente a un equipo que llega con un cambio de entrenador, con la marcha de Quique Setién y la llegada de José Rojo Pacheta, y desde el punto de vista de la Almería, pues la obligación de ir consiguiendo ya los puntos que lleven al equipo a una situación en la tabla pues un poquito más acorde con las expectativas, ¿no? Recordemos que esta semana, y por empezar por algún lado, ¿no?, ya sabéis que siempre me gusta ir un poco cronológicamente, pero bueno, hoy vamos a jugar un poquito. Ayer conocíamos los topes salariales, ¿no?, de la liga para los equipos de Primera División, y a la Unión Deportiva Almería se le ha establecido un tope de un poco más de 62 millones de euros. Está en el ranking el 11º equipo con mayor tope salarial. Es una cantidad que supera en 10 millones aproximadamente la cantidad establecida para este mismo concepto el año pasado. Y por redondear con los datos, el conjunto rojiblanco, hay que decir que no ha ocupado todo ese espacio salarial en el mercado de verano, y que alrededor de un 85-90%, esta semana consultábamos el dato exacto en el club y no sabían decirnos exactamente una cantidad concreta, pero bueno, alrededor de ese espectro, ¿no?, de 85-90, de ese rango de 85-90% gastado, es decir, que estaría libre en torno a un 10-15, yo más me inclino por un 10, con el fichaje sobre todo último, ¿no?, de César Montes. Así que más o menos esas son las cantidades, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que este tope salarial pues viene un poquito con la trampa, ¿no? Por ejemplo, el Real Madrid, con más de 700 millones de euros, es el equipo que más margen tiene para incorporar futbolistas. Segundo es el Atlético de Madrid. Tercero es el Fútbol Club Barcelona, que de los más de 600 del año pasado ha caído a los algo más de 200, ¿no?, con lo cual rebaja casi 400-300 largos millones de euros el tope salarial de la temporada pasada. Pero claro, cuando hemos visto pues operaciones de ingeniería financiera, las palancas, las famosas palancas, y el detalle curioso que es el que más vueltas ha dado, ¿no?, ese fichaje de Joao Félix desde el Atlético de Madrid al Fútbol Club Barcelona, computándole solo, creo que eran 400.000 euros, ¿no?, solo por un fichaje de un perfil realmente grande, pues llama la atención. Eso chirría mucho, ¿no? Chirría mucho porque es uno de los grandes equipos, es uno de los conjuntos que lo está pasando mal, y da la sensación de ser, por esa condición de equipo poderoso y de tener una capacidad pues realmente grande para generar recursos, aunque ahora no parezca que sea así, con esas ventas tan extrañas de toda la parcela audiovisual, etcétera, etcétera. Pero no me quiero meter en ese jardín, porque en realidad tampoco tenemos 100% de información ni datos, y la perspectiva es en realidad bastante sesgada. Pero es cierto que da la sensación de que la liga pues es un poquito más laxa, o bastante más laxa con este caso frente a otros, y en el que podemos encontrar a la Almería ya no tanto en el margen, ¿no?, sobre ir a pérdidas o ir a
a un saldo negativo o desfavorable en cuanto a las cuentas a que arrastra de temporadas anteriores, sino al hecho de no haberle permitido, pues en los 4 o 5 años, ¿no? Estos últimos, de una manera pues más extensa, contabilizar los ingresos a nivel de patrocinios y de sponsorización que vienen vinculados a empresas del mundo árabe, ¿no? Pero es curioso que esto ocurre cuando tanto la Real Federación Española de Fútbol como la Liga de Fútbol Profesional, con esa nueva imagen de la liga y con este logotipo nuevo, etcétera, 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 pues ahora sí ha encontrado en el mundo árabe precisamente, y para ser más curiosa la situación dentro de la propia Arabia Saudí, pues un mercado para ingresar con sponsors principales, con main sponsor y con patrocinadores que oxigenan las cuentas de la Liga de Fútbol Profesional. Para un club, en su momento, hace 5 años, no se permitía, y ahora sí se abre la mano para el estamento, pero a la Almería se le sigue poniendo ese pequeño gancho y ese pequeño o gran control y limitación a la hora de valorar las sponsorizaciones extranjeras, insisto, sobre todo del mundo árabe. Y luego hay un detalle que llama mucho la atención, que es curioso, ¿no? Y en este caso sí es verdad que lo meto en el capítulo de las anécdotas, porque bueno, desde luego cuando se habla de los equipos medianos, aunque a pesar de tener mucha historia, ¿no? Pero no deja de ser un equipo mediano, como es el Club Atlético Osasuna, que además lo ha pasado realmente mal este verano para poder acceder a la Europa League. Al final ha conseguido lo que deportivamente le correspondía, dejando atrás historias que estaban, o daba la sensación de estar cogidas muy con pinzas para suponer el castigo de no disputar competición europea. Pues es curioso como el Osasuna, por ejemplo, tiene, creo que eran 42 millones de tope salarial, que son 20 millones menos que los que tiene la Unión Deportiva Almería, cuando es un equipo que va a estar en Europa, repito, lo que supone tanto una capacidad mayor de generar ingresos, por esa visión internacional, como sobre todo lo que supone en gasto el tener que bueno, pues completar otra serie de factores a nivel del pasivo del club, o bueno, del gasto, ¿no? que se genera por la temporada. Pero bueno, insisto, son simples anécdotas. Es verdad que el tope salarial viene derivado de una serie de factores, ¿no? que vienen en abril la Liga pide a los clubes una previsión de lo que van a ser gastos, ingresos, y sobre todo eso luego se restan lo que es gastos no deportivos, ¿no? que tienen que ver con la estructura del club. En el dossier que nos enviaron era curioso porque lo especificaban de tal forma que había un punto en el que decía, bueno, gastos no deportivos como salarios de gente que no es de oficinas, etcétera, etcétera, alquileres, tal, y luego ponía bolis, no bolígrafos, bolis, y papel higiénico, ¿no? Es decir, lo que querían explicar en ese sentido era pues que son todos los gastos comunes. Material fungible, mira que me gusta a mí esta palabra, material fungible, pues eso, se resta todo eso y al final pues va derivando en el tope salarial, que es el límite salarial de plantilla, que en el caso de la Almería, repito, son 62 millones de euros sobre lo que se ha gastado alrededor de un 85-90, lo que queda pues para un hipotético refuerzo o dos o lo que haga falta en el mercado invernal si es que fuese necesario. Bueno, 4 jornadas hemos disputado ya de Liga, ya sabéis que solo tenemos un punto en la clasificación, un punto además en el peor partido, que fue el del Cádiz, en el nuevo Mirandilla, 3 derrotas en casa, la primera frente al Rayo, la segunda en ese partido que es distinto a todos ante el Real Madrid, y luego pues en el partido más loco de todos, el del Celta de Vigo, se acabó con derrota 2-3, ese partido perfectamente podía haber acabado con un 3-2 o 4-2, arrancó con un 0-2, fue remontando el equipo rojiblanco, sobre todo a raíz de alrededor del descanso, ¿no? Un poco antes de acabar la primera parte y sobre todo un poquito después de iniciar el segundo tiempo. Pero bueno, desgraciadamente el equipo rojiblanco sigue teniendo problemas en las áreas, tanto de contención como de definición. Futbolísticamente creo que se ha ido desarrollando, salvo el partido de Cádiz, que estuvo bastante más pobre el juego del equipo, hay que decirlo. Pero en el resto de encuentros, los 3 sobre todo de casa, sí que ha dado la sensación de ser un conjunto con buenas individualidades, pero con el problema de terminar de hacer y formar equipo, que es lo que todavía
tiene que completar el técnico Vicente Moreno. Estos 15 días de parón eran precisamente pues bastante favorables para que eso ocurriera, para formar equipo y para conjuntar el bloque, desgraciadamente, o afortunadamente, según cómo se mire, desgraciadamente porque es un problema para el técnico, afortunadamente porque el valor de los futbolistas con la calidad pues que atesoran ha hecho que hasta 6 hayan ido con sus selecciones, ¿no? Los 2 brasileños, Lázaro Vinicius y Kayki Fernández, que tuvieron pues iban a tener doble enfrentamiento frente a la selección sub-23, la Olímpica de Marruecos. Solo jugaron el primer partido, creo que fue el jueves, porque el viernes sábado con ese terremoto de Marruecos hizo que se suspendiera el encuentro. El lunes regresaron, el martes ya estaban en Almería. Y luego los 4 jugadores de los países africanos. Méndez, que ha sido titular, fue en el último partido, después regresó ya de Guinea-Bissau hasta Almería. Koné y Baba han sido los últimos en llegar, que se incorporaron en la tarde de ayer jueves, pero no dio tiempo para que pudieran entrenar con el grupo, así que sí, ya lo hicieron individualmente y esta mañana viernes ya se han ejercitado con los compañeros. Y los que sí llegaron fueron, como digo, Méndez y Lopi, que sí estaban ya ayer por la tarde entrenando, así que, bueno, Lázaro, Vinicius y Kayki sí han podido trabajar casi toda la semana. Lopi y Méndez lo hicieron ayer jueves, hoy viernes y mañana sábado. Y en el caso de Baba y Koné, solamente hoy viernes y mañana sábado. Así que pues no va a poder completarse esa parte que era la de unir un poco y cohesionar a los jugadores dentro del grupo, dentro del bloque, pero bueno, es al final un hándicap. Por cierto, que esta semana nos preguntaban si había algún tipo de compensación a los equipos por los compromisos y por la presencia de sus jugadores en las distintas selecciones. Bueno, hay distintos casos, porque, bueno, ya contamos en su día que Babic, el Almería, sí percibió 10.000 euros por día y jugador de la etapa de Babic, de la presencia de Babic en el Mundial de Qatar. Eso lo paga la FIFA, así que esa parte sí se paga. Y si un jugador en la selección se lesiona, también durante el periodo de lesión se percibe una cantidad, ¿no? No ha sido el caso porque en el Almería afortunadamente ninguno de los 6 se ha lesionado. Y luego había una pregunta que era si en estas convocatorias, digamos, convencionales de las fechas FIFA había algún tipo de compensación a los equipos. Bueno, hemos consultado y lo que nos comentaban es que inicialmente no estaba establecido, pero es verdad que hay un convenio de 2017 donde se empiezan a establecer ese tipo de compensaciones y donde tengo la cámara volteada y tengo un poco de lío para acá, a ver, para acá. Pues me estoy viendo al revés y es un poco complicado. Ya digo que hoy estamos un poco de estreno. ¿Qué estaba diciendo yo? Sí, la UEFA, por actualizar a día de hoy, la UEFA para los partidos, los compromisos de las selecciones que están incluidas en el entorno UEFA, sí que compensa con una cantidad de dinero, pero en el caso de África y de Sudamérica no tengo confirmación de que eso sea así, así que entiendo que no. Por tanto, como en el caso de la Almería es Brasil, Sudamericana, y Ghana, Senegal, Guinea-Bissau y me falta una. Ghana, Senegal, Guinea y Mali. De la africana, pues entiendo que no habrá compensación por ese particular. Bueno, de cara a esta semana, bueno, pues el técnico, por cierto, hoy en sala de prensa nos ha dejado un pequeño sustito en el cuerpo, porque ha dicho, pensábamos que, bueno, que tenía todos los jugadores disponibles, ya con César Montes trabajando durante 15 días, con Edgar González recuperado su disponibilidad, ya que ha cumplido el castigo el día del Celta, de un partido por la expulsión en Cádiz, con los 4 internacionales africanos y con los 2 brasileños, en fin, todo el mundo ya, 24 jugadores para este compromiso frente al Villarreal. Bueno, pues hoy ha dicho que hay algunos jugadores, incluso de los importantes, que están tocados. Es verdad que descartaba a Robertone, porque se preguntaba específicamente por el argentino y dijo que no, que Robertone no era. Así que entendemos que cualquiera del resto tiene posibilidades de estar en ese capítulo. Ha dicho que estaban tocados y que incluso llega a tal punto que mañana tomará la decisión y es probable que alguno no esté en el avión mañana sábado a las 6 de la tarde en vuelo charter, camino de Castellón, con ese desplazamiento, con esa expedición del Almería. No ha querido explicar ni decir quién. Sabéis que durante toda la semana se han hecho entrenamientos a puerta cerrada.
Así que la privacidad, más allá de los pocos minutos iniciales o de las imágenes que el club ha trasladado y la escueta información a través de su página web, pues no deja de ser una mera especulación por nuestra parte, pero sí que ya tenemos en el cuerpo el hecho de que quizá el domingo tengamos alguna ausencia en la convocatoria y evidentemente también en el once inicial que nos llame la atención. Bueno, pues ya podemos ir encontrando esa respuesta porque es justamente los problemas físicos que hoy ha avanzado sin decir a quién afectaba. Así que con eso pues nos ha dejado, insisto, un poco el cuerpo cambiado el paso, porque suponíamos que con todos podíamos estar ya empezando a intuir un once tipo, donde la presencia de César Montes pues podría ser también algo que empezáramos a ver con regularidad. Pero también es cierto que hoy Vicente Moreno ha jugado un poco al despiste. Yo reconozco que tengo la sensación que César Montes iba a ser titular este próximo domingo. Pero es verdad que Vicente Moreno ha querido poner un poco de la duda, dejar la duda, sembrar la incógnita, hablando de que recordaba que César Montes no había entrenado en todo el verano en grupo, había hecho todos los entrenamientos de forma individual, ya sabéis que ese acto de rebeldía con el Español, y que solamente desde que llegó a la Almería ha trabajado con el grupo, ¿no? con el equipo y con la exigencia que eso supone más allá del trabajo individual. Así que eso nos podría hacer pensar, bueno, pues eso es así, igual no está físicamente preparado para jugar los 90 minutos o para ser titular. Bueno, pues igual, pero yo sí creo que con el esfuerzo que ha hecho la Almería, con la necesidad de encontrar un futbolista franquicia en ese capítulo y siendo el jugador más caro en la historia de la Almería en cuanto a fichaje, con esa cantidad que se ha pagado al Real Club Deportivo Español, yo creo que se iba a ser titular, ¿no? Por lo demás, y con la obligación de victoria que tiene el equipo, a pesar de, independientemente del rival y del escenario, el equipo rojiblanco con 4 partidos disputados, cada semana que pase, y esta es la primera, se le va a empezar ya a exigir el triunfo, ¿no? No se pueden perder y no se pueden dejar pasar alegremente oportunidades. Otra cosa es que se pueda conseguir o no, o que el partido lo permita, o que el equipo esté más acertado o más desacertado, y ya pues sacaremos las conclusiones oportunas. Pero a día de hoy, a 48 horas para el partido, a la Almería se le tiene que exigir, primero, que compita, y segundo, que sea capaz de sumar puntos. A Vicente Moreno se le va a escrutar, yo creo que de una forma bastante más exhaustiva y bastante más intensa, dentro del club me refiero, que lo que se pudo hacer el año pasado con Rubi. Y sobre todo por algo que argumentaba y explicaba ayer en el programa, ¿no? en Radio Estadio Almería, en Onda Cero. Y es que Rubi evidentemente llegaba con ese margen de confianza gracias al ascenso logrado en la temporada anterior, además haciéndolo como campeón, con la construcción de un nuevo equipo en primera, con los hándicaps que supone el llegar a una nueva categoría, y gracias también a un buen comienzo, que luego es verdad que se torció, pero luego volvió a reconducirse hasta que al final, pues con ese penalti de Embarba, en el último cuarto de hora de partido, nos terminamos salvando. Bueno, pues al final se llegó hasta la meta con el mismo técnico. Yo creo que a Vicente Moreno el margen va a ser bastante más estrecho. No significa, no entendáis esto como que tiene un ultimátum para esta semana o para los próximos 15 días, porque no lo sé. Y en realidad me gustaría que no fuera así. Me gustaría que hubiera un poco de margen, porque lo que el técnico necesita y lo que el equipo necesita es que haya algo de tranquilidad, de continuidad en el trabajo, para realmente construir un equipo sobre las individualidades buenas e interesantes que tiene esta plantilla. Y desde luego, con 15 días por delante, o con la angustia de que si no es este partido, es el día del Valencia o este bloque que llega hasta el choque de Granada, no lo sé. Yo me gustaría pensar que ahora mismo eso está en un segundo plano, y porque no va a ayudar demasiado. Pero es verdad que se va a escrutar bastante más, todos, y yo el primero, sobre la figura de Vicente Moreno, porque sí se ha dado un paso adelante en cuanto a la configuración del equipo, a la inversión, al tope salarial, a las expectativas del club, bueno, a todo, ¿no? El año más difícil, comentaba Mohamed El Assi, que era el primer año, se ha superado. Este año ya hay que ir un poco más allá, ¿no? No digo yo que el 11º puesto del tope salarial sea el objetivo de la Almería. Yo creo que el objetivo es salvarse lo más cómodamente posible. Esto significa, pues, no llegar al último día. Si ya es el penúltimo, mejor, y si es un mes antes, pues infinitamente mejor.
pero bueno, todo eso supone un mayor grado de exigencia para todos, para los futbolistas y también para el técnico. Y repito, por cerrar esta página, no entendáis como ultimátum, porque ni lo creo, ni lo creo yo, ni tampoco entiendo que dentro del club estén ahora valorando ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ir viendo. Bueno, el caso es que íbamos a ir cerrando. El domingo tenemos ese retorno de la competición. A las 4:15 de la tarde es el partido en el Estadio del Madrigal. Desde las 3:30 sabéis que podéis seguir todo en el Radio Estadio de Onda Cero, en el 102.2 de la FM, en la aplicación de internet de Onda Cero, seleccionando Almería, en la web igualmente, seleccionando la emisora de Almería. Y que, bueno, pues de lunes a viernes estaremos con vosotros, como siempre, a las 3 de la tarde, de 3 a 4, para contaros toda la actualidad. Aunque ya sé que muchos nos escucháis en directo, pero también otros tantos nos escucháis luego en los podcasts grabados en otro momento, pues en función de vuestro calendario laboral o doméstico. Bueno, pues con este experimento hoy, ves, a veces cuando me muevo muy rápido se pixela la cosa y se ve lo que no debería, pero bueno. Vamos a ver si evoluciona la máquina y cada día pues se ve un poquito mejor la cosa, pero bueno, espero que os guste este cambio no de formato, pero sí formato visual, ¿no? Para poder dar un poquito de una vueltecita de tuerca. Bueno, chicos, que buen fin de semana, que lo disfrutéis mucho, que sufráis lo que tengáis que sufrir, que es pues lo que corresponde a un partido de liga, y que el próximo viernes volvemos a estar aquí con vosotros en este vídeo, y que el lunes os escuchamos en Radio Estadio y el domingo también, por supuesto, desde el Estadio de la Cerámica. Cuidaros mucho. Adiós.